Hola, muy buenas noches, colegas, amigos. Continuando con las sesiones, esta es la sesión número 6, ¿no? Y es la continuación de lo que estábamos haciendo en la sesión anterior. Vamos a complementar las gráficas, ¿no? Ya habíamos visto un tipo de gráfica, como hacíamos el diagrama de cortante, el diagrama de momento, ¿no? Entonces, ahora vamos a proceder a complementar otro tipo de gráficas y también a más o menos a ya entrar un poco en contexto con las gráficas. Vamos a ver cómo podemos graficar distintos elementos, ¿no? Como, como uno quiere, ¿no? De cualquier forma, lo que uno quiere. Entonces vamos a ver esto en esta sesión de hoy. Bueno, este es el ejemplo. Vamos a continuar el ejemplo que habíamos desarrollado la sesión última, donde eh, hacíamos los diagramas, ¿no? Es de este tipo, los diagramas de este tipo, ¿no? Pero también por ahí alguien me preguntó cómo logro este tipo de diagramas, ¿no? No es nada de otro mundo, simplemente es en la pestaña de matemática se encuentra una opción donde dice componente gráfico, insertamos y nos da este tipo de gráfico, ¿no? Entonces voy a complementar cómo hacer este tipo de gráfico, ¿no? Lo vamos a hacer de cero, ¿ya? Entonces vamos a proceder a hacerlo de cero esto, ¿no? Brevemente vamos a hacerlo para pasarnos a lo que es la gráfica de cualquier estructura, ¿no? En este caso voy a tomar como ejemplo esto, una armadura con apoyos y vamos a graficar un pórtico, ¿no? Con cargas puntuales y apoyos de momento, ¿ya? De momento. Más adelante vamos a aprender lo que es graficar las cargas distribuidas, los diagramas de momento, diagrama de cortante, en lo que es ya pórticos, ¿no? Lo que con respecto ya a los pórticos, lo que tienen ya no las vigas que eran rectas, podías graficar libremente, fácilmente, ¿no? Hay varios métodos para graficar. Entonces vamos a ver más adelante, ya poco a poco, cómo graficar pórticos, diagramas de pórticos, momento, cortante y mucho, ¿no? Y otras cosas más. Entonces vamos a explicar brevemente este ejercicio, bueno, que ya habíamos desarrollado y cómo logro este estilo, ¿no? Entonces vamos a borrar y hacerlo de cero, ¿ya? Entonces ya, como ustedes han visto eh, la primera parte de esta sesión de gráficas, donde estábamos empezando con las gráficas de las vigas, eh, podemos observar que teníamos que crear nuestras funciones de diagrama de momento y cortante, ¿no? Según a los tramos que se tienen, ¿no? Entonces, según los tramos, tengo un primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo. En este caso, teníamos uno, 2, 3, 4 tramos, ¿no? Porque esta carga puntual divide en dos este elemento donde hay dos ecuaciones distintas, o en el caso de la programación, dos funciones distintas, ¿no? Para poder este, calcular la gráfica, ¿no? Y entonces como ya hemos obtenido, ya hemos explicado el proceso de cómo eh, hemos programado la función total, tanto de cortante y momento, entonces ya directamente vamos a ir para la gráfica, ¿no? Entonces en la gráfica nosotros lo que hacemos es, nos vamos a la pestaña matemática, insertamos un componente gráfico, ¿no? Insertamos un componente gráfico y acá nos da una opción, un área de entrada, ¿no? Donde nos dice para insertar expresiones, ¿no? Por ejemplo, hacemos anticlic dentro del área y podemos insertar una expresión en X. La expresión en X que teníamos, como ya habíamos visto con anterioridad en la sesión anterior, es X, ¿no? X contiene una lista de- de números, ¿no? Que avanza de 0.01 en 0.01. Entonces, anticlic y nos vamos a insertar expresión en Y. Entonces, en la expresión en Y, en este caso, vamos a graficar la cortante a modo de ejemplo, ¿no? Era simplemente una función con respecto a X, ¿verdad? Entonces, ya teníamos ahí dos, eh, los dos componentes, tanto en X y en Y, ¿no? Entonces, de esa manera nos graficaba directamente toda la cortante, ¿no? Entonces, a esto nosotros le podemos dar estilo, le podemos dar otros efectos. Por ejemplo,
para dar el efecto de líneas perpendiculares a- al eje X, ¿no? Para que tenga una apariencia más del diagrama cortante. Entonces tendríamos que duplicar esto, ¿no? Duplicar. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá al costado. Ya, pero cambiando obviamente no de error porque tendríamos que cambiar la expresión, sería número 2, ¿no? Acá también sería número 2. Y de esa manera nos superponen, ¿no? Nos superpone otra línea más en la gráfica, ¿no? Pero esto lo podemos editar, ¿no? En el chart nos vamos a configuración, doble clic, simplemente damos doble clic y acá podemos observar que tenemos dos tipos de gráficas, ¿no? Uno con color celeste y otro con color verde. Entonces el color celeste va a ser las líneas o el área, ¿no? El área que viene dibujado en líneas rectas. Esto va a depender, las rectas el intervalo de las rectas, o sea, la separación de las rectas va a depender ya de la variable x, ¿no? En cuanto está avanzando. Entonces para ello vamos a darle un color, bueno, celeste está bien, me parece bien. Y a esto le vamos a dar una configuración, ¿no? Estamos acá en la figura 1, vamos a dar configuración. Pero antes quiero activar algo, ¿no? Quiero activar el mouse, el mouse para que me colore. Ya, ok, ya tenemos el cursor ahí para poder verlo donde estoy apuntando, ¿ya? Entonces nos vamos a la parte de configuración, ¿no? De la gráfica 1 y acá podemos colocarle un nombre a esto, ¿no? Lo vamos a llamar líneas rectas, ¿no? A modo de ejemplos para lo que es dar a, a nuestra leyenda, ¿no? En la gráfica, ¿no? Gráfica, líneas rectas vamos a colocar a modo de ejemplo. Y a esto le voy a dar cambiar de configuración, voy a poner columnas. Entonces de esa manera me da esta apariencia. Entonces yo voy a estilos y cambio el peso de esto, ¿no? Voy a colocarle 2. Si coloco 2 tampoco no sería tan conveniente. Sería 1, ¿no? Para que sea más, ya tenga una mejor apariencia. Entonces acá en esquinas lo dejamos ahí y espesor todo normal, ¿no? Nos vamos ahora a configurar la parte y ya podemos observar ahí cómo está quedando la gráfica. Esto lo vamos a colocar más acá. A ver, ahí. Simplemente lo que hice es, ¿no? Venir aquí a configuración y esto ya han visto. Bueno, en la parte 1, ¿no? Configuración, lo cambié de nombre y nos vamos acá. Y acá nada de otro mundo, ¿no? Simplemente le damos el peso, le dejamos en 1 y listo. Nos vamos a la parte 2. En la parte 2 en la gráfica número 2 entonces tenemos esta configuración también. Esto lo vamos a colocar curva, ¿no? O línea continua, ¿no? Entonces vamos a llamarlo curva a modo de ejemplo. Curva. Curvas. Ya, entonces es normal, dispersión lineal, normal. Y a esto lo vamos a cambiar en un color azul encendido. Y le vamos a dar un espesor, uno más, ¿no? Entonces ya queda ahí. Entonces ya tiene una mejor apariencia, ¿no? De momento puede quedar ahí, ¿no? Ya le hemos dado un mejor aspecto a la gráfica. Entonces continuamos configurando, nuevamente entramos doble clic y vamos a poder darle ahora lo que es el título, ¿no? Vamos a darle un título a esto, ¿no? El check activamos y colocamos acá gráfica gráfica de gráfica de fuerzas fuerzas cortantes, cortantes. Ya, entonces acá no te podemos configurar, podemos colocarlo encima, me parece mejor encima. El centro está bien, el texto voy a colocarle, a ver, esta, a ver, o cualquiera, ¿no? Lo que ustedes gusten. Voy a colocarle un cambría, así, ya, algo mejor, ¿no? Negrita, ahí está. Y puedo cambiar el color, obviamente, ¿no? Otro color. Se lo voy a dejar así, en negro. Y acá le puedo dar un ángulo de inclinación, ¿no? Ya eso depende de ustedes, ¿ya? Le voy a dar un borde a esto también.
Esto puede tener unas esquinas redondeadas, podemos colocarlo en 3, 5. Ya, entonces vamos a dejarlo ahí. Y eso también puede tener vamos a dejar acá. Esto puede tener un fondo, ¿no? Puede ser a ver, bueno, este color, no sé. Podemos colocar la opacidad también. Ya, entonces ahí, más o menos ya va quedando. También podemos colocar ya la leyenda desde ya. Vamos a leyenda y hacemos check. Activamos el check y nos vamos. Yo quiero que esto esté debajo y quiero que esté en la parte izquierda. Entonces ya tengo ahí, ¿no? A esto también le podemos dar un borde. El borde color tanto gris. Lo quiero dejar ahí. Esquinas redondeadas también. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más colocamos? Eh, ¿Qué más configuramos? Ya tenemos ahí. A eso también le podemos dar un fondo. Esto, le podemos dar un fondo, un color. También algo gris. Ya está de momento, ¿no? ¿Qué más faltaría? Eh, ya tiene una pared. Las coordenadas, ¿no? Podemos cambiar. O también el fondo del trabajo, ¿no? También tenemos el área de trabajo, color blanco. Acá podemos cambiarlo a un color degradado, ¿no? Con gradiente. Y podemos cambiar el color acá, ¿no? Bueno, esa es la parte interna, ¿no? Bueno, aunque la parte interna me gusta dejarlo en color sólido. Entonces, el, el trazo lo dejamos ahí. A ver, ¿qué más? El color de relleno acá, ¿no? Acá puede ser gradiente y acá podemos tomar un color. Ya más o menos ahí. Y a esto le podemos dar un ángulo, ¿no? Por ejemplo así. O 40, ¿no? Ya, entonces ahí podemos ya darnos una idea más o menos de lo que podemos hacer con los estilos. Hay muchas formas de dar estilo, ¿no? Entonces eso va a ir de acuerdo. Usted también podemos dar un borde, le podemos dar un color a ese borde. ¿Qué más? Ya, ahí tenemos entonces los ejes también podemos configurar. Nos vamos a la parte de acá de la pestaña, eh, donde está la corona X. Podemos cambiar el color, ¿no? Vamos a cambiar a esto. Los valores también podemos cambiarlo un poco a estos colores. Gris, podemos quitar la flecha también, tanto en X y tanto en Y, ¿no? Podemos ir acá a la parte Y, también podemos quitar las flechas, podemos cambiar el color. Ya ustedes ven lo que mejor les guste, ¿no? Igualmente, ¿ya? Entonces ahí podemos ver ya más o menos lo que podemos hacer. Entonces, esto sería, simplemente cerramos y ya tenemos ahí nuestra leyenda y nuestro estilo, por así decirlo, ¿no? De nuestra gráfica. Esto lo podemos manipular, podemos hacer más grande, más chico, ya como ustedes quieran, ¿no? Ya, entonces ese sería eh, todo hasta ahí sobre este tipo de gráficas con respecto a vigas, ¿no? Ya, ahora continuando, vamos a realizar un ejemplo así como la que podemos observar acá en pantalla. Eh, Este es un gráfico que hice así simplemente, ¿no? Esto está totalmente automatizado. Podemos crear distintos elementos. Por ejemplo, voy a borrar el elemento número 6, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona, cómo grafica. Y se elimina esta diagonal, ¿no? Puedo cambiarle ese apoyo que parece fijo. O sea, en realidad es un apoyo fijo que yo le di, es un tanto redondeado. Eh, si yo digamos, lo cambio a 2, sería un apoyo que tiene dos restricciones, que sería un apoyo fijo, ¿no? Y automáticamente me cambia, ¿no? El apoyo fijo. Entonces, todo está automatizado. Por ejemplo, acá tenemos una carga puntual que se va hacia arriba en Y positivo y lo podemos cambiar, por ejemplo, a modo de ejemplo para ver cómo funciona, qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Con la programación que voy a enseñar hoy día. A ver, acá lo voy a colocar negativo para ver si se va hacia abajo.
Entonces, efectivamente, una carga puntual que se va hacia abajo, ¿no? Y automáticamente ¿no? Todo está automatizado. Entonces, esto lo vamos a hacer desde cero totalmente, para ir entendiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a graficar primero lo que son los elementos. Voy a cerrar esto y esto lo voy a guardar para subirlo al drive que tenemos. Ya, entonces esto va a estar ya eh, en el drive, ¿no? Entonces lo cerramos. Vamos a crear uno nuevo, ¿no? Una nueva hoja. Y a esto lo vamos a cerrar. Va a hacerlo de cero totalmente. Vamos a colocar guardar. Ya, entonces tenemos una nueva hoja, ¿no? Una nueva hoja de trabajo. Entonces, primero lo que yo hago es configurar la hoja, ¿no? Vamos a configurarlo rápidamente porque ustedes ya saben la configuración normal que yo lo hago, ¿no? En cálculo nos vamos a origen 1 para trabajar un tanto más cómodo. Y ya tenemos el área de trabajo, ¿no? Acá puedo doble clic, puedo ingresar una imagen cualquiera, un encabezado que ustedes pueden tener. Y a ver, ¿dónde tengo las imágenes? Vamos a encontrar dónde están. ¿Dónde está? A ver, vamos a buscar una imagen. Por acá creo que tengo una. Acá está. ¿No? Y entonces ustedes pueden ingresar sus propias imágenes. Más o menos ahí, ¿no? Ya, entonces ya tenemos ahí una imagen de encabezado. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar, ¿no? Un texto, lo que vamos a hacer, ¿no? Gráfica automatizada la vamos a llamar. Entonces, nos vamos a insertar un bloque de texto y lo vamos a llamar gráfica, gráfica, gráfica automatizada. Vamos a llamar. Automatizadas. Ya, entonces a esto lo damos un formato más o menos centrado. Otro tipo de texto, por ejemplo. Se me ocurre un tipo de texto. A ver dónde está. A ver este, ¿no? Ya, entonces le podemos dar acá un color de fondo, un color blanco para ese nota, ¿no? Podemos darle otro color de fondo, ¿no? Ya, me gusta más esto. Entonces ya tenemos ahí nuestro título. Y dentro podemos hacer que el ingreso de datos se pueda mostrar acá, o podemos hacer podemos hacer lo que se oculte, ¿no? En un área determinado. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. A ver, que se oculte en un área. No vamos a crear un área acá. Nos vamos a la parte de documentos y vamos a crear un área. Acá vamos a hacer todo lo que es el ingreso de datos, ¿ya? Rápidamente colocamos un texto donde nos dice, donde vamos a insertar una tabla, donde vamos a ingresar los datos. Vamos a insertar cuadro texto y lo vamos a llamar ingresar coordenadas. Acá vamos a ingresar las coordenadas de nudos, ¿no? De nudos y cargas también como dato, ¿no? Cargas en los nodos. Ustedes a esto lo pueden cambiar de formato de texto. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a Cambria y lo vamos a dar una inclinación. ¿Ya? Y acá vamos a ingresar lo que es dentro de la pestaña matrices y tablas. Vamos a insertar una tabla, ¿no? ¿Cuántos datos necesito? Vamos a necesitar 6 datos, ¿no? 6 columnas. 6 columnas. Cada columna es una variable, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo más abajo. Ahí. Acá. Esto lo vamos a poner un poco más al costado. Para poner acá al costado lo que es el ingreso de barras, ¿no? Ya, entonces acá podemos colocar nosotros una variable, una enumeración nudo, ¿no? O número de nudo, como ustedes quieran. Por ejemplo, 1, 2, 3. Por ejemplo, vamos a insertar debajo otro, nuevo 4, ¿no? Y acá vamos a llamarlo una variable xn. Acá podríamos llamarlo y, o sea, la coordenada y del nudo.
una fuerza en X, puede ser otra fuerza en Y, y la restricción que tiene ese nodo, ¿no? Puede ser, acá es donde vamos a colocar el apoyo, ¿no? O la restricción que pueda tener ese nodo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Vamos a colocar los datos, ¿no? Un dato cualquiera, a ver, se me ocurre un triángulo, no sé, a ver, primero vamos a definir acá eh, un pórtico, vamos a definir un pórtico, vamos a dibujar primero un pórtico acá. A ver, ya. Vamos a dibujar un pórtico y a ver, ¿dónde están las líneas? Vamos a dibujar un pórtico ya de 2 pisos más o menos, de 2 niveles. A ver, tenemos ahí. Bueno, bueno, voy a hacerlo directamente con esto. Ya. Entonces vamos a tener ahí un pórtico, ¿no? Que no me sale un poco recto, ya, por ahí. Entonces un pórtico de las cuales va a tener dos crujías, ¿no? Y 2 niveles, ya. Entonces acá tengo yo, vamos a la enumeración de los nodos, ¿no? Para ir dándonos cuenta qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Esto va a ser el nodo uno, nodo 2, nodo 3. Acá va a ser nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 7, nodo 8, nodo 9, ¿ya? Vamos a dar un poco más de zoom a esto, ¿ya? Entonces ya tenemos. Ahora vamos a colocar las coordenadas que corresponden, que cada nodo tiene, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, antes de eso tenemos que, obviamente tenemos que definir las distancias, ¿no? De acá a acá puede tener 3 metros a modo de ejemplo, acá otros 3 metros y serían 6, ¿no? Altura, esta parte no me sale, esa recta, vamos a colocarlo de esta manera. Ya, entonces ahí más o menos. Y esto también va a tener altura de 3 metros, ¿no? 3 metros. Ya, entonces ya tenemos ahí. Entonces la coordenada que va a tener este primer nodo sería 0 0, ¿no? 0 0. Esta coordenada, el segundo, va a tener acá o a este costado, ¿no? Va a ser 0 en X y 3 en Y, ¿no? Esto va a tener 0 en X y 6 en Y. Este siguiente nodo va a tener 3 en X y 0 en Y. Entonces 3 en X, 3 en Y. 3 en X y 6 en Y. Entonces de esa manera estamos configurando nuestros nodos, ¿no? Este nodo va a tener 6 en este caso en X y 0 en Y. Esto va a tener 6 y 3 y esto va a tener 6 y 6, ¿no? Estos son los nodos que vamos nosotros a ingresar y también vamos a tener un orden de los elementos, ¿no? Vamos a ver, acá vamos a tener los órdenes de los elementos. El elemento 1, o sea, la barra número 1 va a ser, o columna va a ser esto, ¿no? 1, 2 va a ser esto, 3 va a ser esto, 4 va a ser esto, 5 va a ser esto, 6 va a ser esto, 7 va a ser del nodo 2 al 5, el 8 va a ser del nodo 5 al 8, el elemento número 9 va a ser del nodo 3 al nodo 6 y el elemento 10 va a ser del nodo 6 al nodo 9, ¿no? De esa manera tenemos 9 nodos y tenemos 10 elementos, ¿no? 10 elementos. Ya, entonces ese es el orden que vamos a tener, que vamos a graficar, ¿no? Entonces ya tenemos ahí más o menos la idea de las coordenadas, la enumeración de los nodos, la enumeración de los elementos y vamos a proceder a colocar esos nodos, ¿no? Entonces como tenemos 9 nodos, vamos a insertar primeramente 9 nodos, a modo de ejemplo primero, ¿no?
directo ya. Entonces acá tenemos el nodo 5, nodo 6, nodo 7, nos faltaría dos más, insertamos debajo. Esto lo encontramos en matriz y tabla, ¿no? Insertar debajo. Entonces acá sería 8, acá sería 9, ¿ya? Entonces, ¿qué nodo es lo que tengo? Los nodos, acá podemos observar todos los nodos que tengo. Esto lo voy a poner a un costado para poder copiarlo, ¿eh? Entonces acá tenemos el nodo 1, la coordenada del nodo 1 sería 0, 0, ¿no? La coordenada del nodo 2 sería 0 a 3. La coordenada del 3 sería 0 a 6. Y acá cambiaría en 3, ¿no? Acá sería 3, 3, los tres primeros 3. Y acá cambiaría 0, 3 y 6, ¿no? Luego tenemos la distancia 6, 6, 6. Y acá sería 0, 3 y 6, ¿no? Esas serían las coordenadas. De momento vamos a colocar en lo que es fuerzas en X, vamos a colocar 0, 0. Estos son, desde ya, todos estos textos que ven arriba, nodo xn y nfx, todo esto son variables, ya, variables que son una matriz, o sea, una lista, ¿no? De una sola columna, una matriz de una columna, ya. Entonces colocamos nodos 0, ¿no? 0 acá también, no queremos todavía, de momento no vamos a programar lo que es las restricciones, pero sí lo vamos a hacer, ¿no? Ya, poco a poco. Entonces ya tenemos ahí nuestra primera entrada de datos. Ahora vamos a copiar esto y vamos a pegar al costado la entrada de datos de los elementos, ¿no? En este caso vamos a ver los elementos. Entonces vamos a ingresar nodo inicial y nodo final del elemento. Ingresar nodo inicial, vamos a llamarlo inicial, y final de elemento, ¿no? ¿Ya? Entonces lo mismo, inserto una tabla. Simplemente a modo de este primer ejemplo, vamos a necesitar solamente eh, tres columnas, ¿no? Tres columnas. Ya, en tres columnas, y luego vamos a ir aumentando las filas, ¿no? Que necesitamos. En este caso eh, necesitábamos 10 filas, ¿no? 10 filas para los 10 elementos que tenemos ahí, ¿no? Y ya, entonces lo que vamos a necesitar es una variable que diga barra, simplemente la enumeración de esto, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces, como necesitamos 10, vamos a insertar acá debajo, insertamos hasta 10, ¿no? Entonces, colocamos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces tengo los 10 elementos. Ahora, ¿de qué nodo a qué nodo corresponden? Entonces acá vamos a colocar el nodo inicial, acá vamos a colocar el nodo final. Entonces, de qué nodo a qué nodo quiero que me cree un elemento, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver el ejemplo que estamos viendo, desarrollando. Entonces el elemento 1 sería del nodo 1 al nodo 2, el elemento 2 sería del nodo 3 al nodo 4. Y nos vamos, por ejemplo, al elemento 10 sería del elemento 6 al elemento 9, ¿no? ¿Ya? Ahí podemos observar. Entonces vamos a ir acá, y simplemente lo que hacemos es del nodo 1 sería del la elemento 1 sería, o barra, sería del nodo 1 al nodo 2, ¿no? Y allá así sucesivamente, del nodo 2 al nodo 3, pero el elemento 3 ya no sería, a ver, el elemento 3 sería del nodo 4 al nodo 5, ¿no? Entonces vamos a colocar un costado y copiarlo, ¿no? Entonces acá sería del nodo 4 al nodo 5, del nodo 5 al nodo 6, luego del nodo eh, el elemento 5 es el nodo 7, 7 en este caso, al nodo 8, del nodo 8 al nodo 9 sería el elemento 6. Luego el elemento 7 sería del 2 al 5, del 2 al 5. El elemento 8 sería del 5 al 8. El elemento 9 sería del 3 hasta el 6. El elemento 10 sería del 6 al 9, ¿no? Entonces ya tenemos ahí ingresado todos nuestros datos, ¿no? Para graficar ese pórtico. Solamente con esos datos vamos a graficar automáticamente este pórtico, ¿no? Pero sin
sin antes programarlo, ¿no? Tendríamos que programar, o sea, cómo extraer esos datos y darle forma, ¿no? Darle una programación para que nos expulse o nos bote eh, resultados que nosotros queremos, ¿no? Que nos muestre, ¿ya? Entonces, que nos grafique en este caso, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya, vamos a crear, a esto nosotros lo podemos esconder, ¿no? Una gráfica, ¿no? Y ya está escondido, o si que lo podemos mostrar, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las variables. Ahora vamos a crear otro espacio donde va a ser la programación para que para el cálculo de los puntos que vamos a graficar, ¿ya? Entonces nos vamos a la parte de documento y nos vamos a crear un área, ¿ya? Dentro de este área ya vamos a programar, ¿no? Vamos a copiar el texto que tenemos acá para no estar cambiando de estilo. Entonces acá vamos a llamarlo puntos para gráfica de elementos. Vamos a poner puntos para gráficas de elementos. Elementos, ¿ya? Ya, puntos para gráfica de elementos. Y ya tenemos ahí. Luego de esto vamos a definir primero qué variable es lo que necesitamos para automatizar este tipo de gráficas. Como variable, como ustedes pueden ver acá en el ejemplo, necesitaríamos saber automáticamente cuántos elementos tenemos, ¿no? O barras. Tenemos 10. También necesitamos tener que saber el número de nodos. ¿Para qué? Para conectar, ¿no? Conectar eh, los, los nodos para crear los elementos, ¿no? De qué nodo a qué nodo va a ser un elemento. Y también tenemos, obviamente, ¿por qué es necesario saber estos dos datos? Porque vamos a tener que ingresar eh, en qué nodo podemos ingresar una carga puntual tanto horizontal como vertical, ¿no? Y también tenemos que saber el número de elementos porque vamos a ingresar en tal elemento, vamos a ingresar una carga distribuida, digamos, más adelante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a programar eso, o sea, vamos a automatizar el número de elementos y el número de nodos, ¿no? Para eso extraerlo y colocarlo en un bucle for, un iterador, como quieran llamarlo, eh, que, que automáticamente me construye una matriz de todos los nodos que pertenecen a tal elemento, ¿no? Ya, entonces vamos al matcat y vamos a crear primero el número de barras. Vamos a automatizar esto. Número de barras sería rows, que es una función que podemos encontrarlo acá en matriz y tablas, funciones de vectores y matriz. Si nos vamos a por acá, rows, ¿qué nos dice de row? Row nos dice devuelve el número de filas en A. Entonces nos devuelve un número de filas que contiene una matriz, ¿no? Entonces, simplemente de qué variable puedo tomar de la variable, en este caso de la variable barra, puedo tomar la cantidad de filas que tiene, o puedo tomar del número del nodo inicial o nodo final, ¿no? Cualquiera de esos, ¿ya? Cabe recalcar que, que cada de estos textos que ven arriba son variables, ¿no? Que yo sí lo puedo mostrar acá. Por ejemplo, nodo inicial lo puedo mostrar acá. Doy igual, entonces me muestra todos los datos que contiene nodo inicial, ¿no? Ya, para los que de repente todavía no. Ya, a ver, para calcular, ¿no? Ahora sí basta colocar, acá vamos a sacar barra, ¿no? De la variable barra vamos a calcular el número de barra. Entonces, ¿cuántos hay? 10, ¿no? Nos calcula efectivamente. Ahora, número de nodos. Dos puntos, una asignación local. Igualmente, rows, ¿no? Row, que nos calcule el número de nodo, en este caso, ¿no? Vamos a escribir nodo acá, que es la variable que contiene estos números de nodo, ¿no? Ya, entonces, con eso colocamos igual y podemos observar que nos da la cantidad de nodos, que es 9, ¿no? Ya, ahora vamos a calcular las coordenadas iniciales y finales de X y de Y, ¿no? Entonces, para entender más o menos de lo que voy a programar, vamos a plasmarlo acá en el dibujo. O sea, ¿qué es lo que yo voy a programar?
si notamos, cada elemento, cada elemento tiene, por ejemplo, vamos a hacer un elemento diagonal, ¿no? Tenemos dos nodos, acá un nodo inicial y nodo final. Ya, nodo inicial y nodo final, ¿no? Este nodo inicial tiene una coordenada x inicial y y inicial, ¿ya? Y tiene un x final con un y final, ¿no? Ahora, lo que yo voy a, lo que yo voy a hacer es crear dos matrices de dos columnas que me extraiga, que me extraiga el, el valor x inicial y el x final de cada elemento. Por ejemplo, acá voy a hacer una variable coordenada en x que va a ser igual a una matriz más o menos, vamos, a modo de ejemplo, vamos a colocar acá, que acá va a contener el x inicial del nodo 1 y el x final del nodo 1, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar hasta el último x inicial n, o sea, el nodo final, y x final n, ¿no? Ahí tenemos. Esto va a ser nuestra primera matriz de dos columnas y de n filas. En este caso, las filas van a depender del número de barras, ¿no? Entonces, coordenada en y para graficar los elementos. Es lo mismo, ¿no? Simplemente que va a ser y inicial 1 y y final 1, ¿no? Entonces, y así sucesivamente hasta llegar a y inicial n, ¿no? Y y final n. Ya, entonces ahí tenemos lo que queremos sacar, ¿no? De cada nodo. ¿Por qué hago así por separado? Las x inicial y x final. Porque así Matcat me trabaja mejor, ¿no? En una variable todas las coordenadas x inicial y final, y en otra variable x y inicial y y final, ¿no? Para que me pueda graficar por elemento, no para que me haga una línea continua. O sea, no para que me una nodos. O sea, o sea, para que me siga una relación de nodos. Por ejemplo, si yo puedo tener nodos dispersos, me va a seguir, me va a hacer, ¿no? Como un garabato, me va a seguir de acá a este nodo, diferentes nodos, ¿no? Entonces no va a haber, no vamos a tener el orden que nosotros lo estamos ordenando en nuestra entrada de datos, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver ese error que cometemos y también la corrección, ¿no? De cómo corregir. Entonces, pero la idea es de que ustedes deben primero calcular esto, ¿no? ¿Ya? Esta es la idea, ¿no? De las coordenadas en x, coordenadas. Entonces, ¿cómo yo automatizo por ejemplo, acá tenemos 10 elementos, tenemos que tener 10 columnas, ¿no? Porque eh, 10 filas, perdón, 10 filas, porque tenemos 10 elementos. Y vamos a tener x inicial y x final de cada elemento, ¿no? Eh, entonces para eso vamos a hacer ¿cómo hago yo para automatizar, ¿no? Puede ser también que tenga un elemento 20, una estructura puede tener 20 elementos o puede tener 5 nada más. O sea, ¿cómo hago para que sea variable, ¿no? O sea, todo esto sea dinámicamente. Entonces, ¿cómo haría? Entonces, utilizaría el bucle for, obviamente, ¿no? O el iterador, o como ustedes quieran llamarlo. Entonces, para eso vamos a programarlo, ¿no? Vamos a programar la lógica de esto, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito simplemente es algo acá, algo rápido, ¿ve? Algo rápido para hacer una variable cx o subíndice x, subíndice x. Dentro de esto vamos a entrar a calcular ingresamos una estructura de programación, ¿ya? Entonces dentro de esto vamos a aplicar el for. Nos vamos nuevamente acá a la parte de matemática donde dice if y nos vamos a la parte de for. Entonces voy a usar la variable i, la clásica, y el i va a pertenecer o va a correr desde un 1 hasta un número de barras, ¿no? Hasta un número de barras, ¿no? Va a tener 10 filas, o sea, voy a hacer que sea 10 filas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
eh, ¿cómo yo obtengo por cada elemento sus coordenadas según estos nodos? Entonces, mira, acá en el primer elemento, por ejemplo, tenemos nodo 1 y nodo 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cuál es la lógica de lo que voy a hacer? Acá lo vamos a plasmar en gráfica. Eh, el primer elemento nos dice, vamos a graficarlo así, nos dice que es el nodo 1 y el nodo 2. Esto sería el primer elemento, nuestro elemento 1, que está definido por el nodo inicial 1 y el nodo final 2. Entonces, este nodo 1, o sea, nodo número 1, ¿dónde se encuentra? Eso se encuentra en los datos de entrada de la variable x, n y yn, ¿verdad? O sea, acá teníamos nudo, lo podemos ver acá en el matcat. Acá tenemos nudo, xn y yn, ¿no? O yn. Entonces acá nos decía nodo 1, nodo 2, nodo 3 y así. En el nodo 1 teníamos la coordenada 0, 0. En el nodo 2 la coordenada 0, 3. ¿Ya? Entonces teníamos esos datos. Ahora, ¿cómo yo puedo identificarlo? Esto va a ir nodo inicial 1, me dice. Entonces, al decir nodo 1, esta es la variable ni. Ni 1. Este es ni, n final 1. ¿Ya? Del elemento. No, nodo final. Esto sería nodo final del nodo final. Claro, del elemento 1. No estamos en el elemento 1. Nodo final 1. Nodo inicial 1. ¿Ya? Ya, entonces esto va a depender del número de elementos, ¿no? Y ahora, entonces para yo identificar dónde extraer la coordenada de estos, entonces tendría que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente al índice de xn, nos vamos xn, vamos a hacerlo con negro, acá, al xn, su índice va a ser el número ni. Pero este ni va a depender también del número de elemento, ¿no? El número de elemento. ¿Qué elemento? Estamos en el elemento 1. Pero ese elemento 1, ¿quién es el contador de los elementos, de los números de elemento? Es la variable, i. Esto va a contar hasta el número de barras, ¿no? Hasta el número de nb, que es el número de elementos. Entonces vamos a desaparecer esto. Voy a colocar acá abajo el i, ¿ya? Entonces acá va a haber dos dependencias. El xn va a depender de la variable ni, pero a su vez, este ni va a depender de la variable i, del número de elementos, ¿no? Entonces, este ni lo vamos a hacer otro índice, o sea, va a haber un índice ni y ese ni va a tener un índice dependiendo, ¿no?, del número de elementos. Y de esa manera vamos a poder obtener exactamente todas las coordenadas iniciales, en este caso iniciales, que podamos tener de cada elemento, ¿no? Las coordenadas de cada elemento inicial. ¿Ya? Entonces, esta es la lógica. Lo mismo vamos a hacer para el yn, ¿no? Igualito, lo mismo. Entonces, lo mismo vamos a hacer. Ya, acá va a ser nodo inicial y acá va a ir la variable i, ¿no? Esto igual tanto en x inicial y y inicial, lo mismo va a ser para el x final. Entonces, lo mismo va a ser para el x n, pero con n final, ¿no? N final de i, ¿no? De i. Igualito para el caso de y, de la coordenada y, pero del final, ¿no? De la coordenada final. Esto va a ser acá, ¿no?
Vamos a ver. Ahí, ¿no? Ya, entonces esto va a depender así. Acá va a ser inicial, acá va a ser final. Inicial, acá va a ser final. Entonces ya tenemos la lógica de cómo vamos a extraer. Entonces en Matcat sería más sencillo, ¿no? Nos vamos a Matcat acá y yo le voy a decir, dentro de la estructura de cuando tú programas en este tipo de estructuras, las asignaciones locales no tienen nada que ver con las variables que están fuera. Entonces lo que vamos a hacer es dar cualquier variable. Entonces, podríamos llamar incluso la misma variable cx. Pues vamos a llamar cx así. Cx nada más, no con subíndice. Cx, yo quiero asignarle localmente. Voy a hacer una asignación acá en if, asignación local. Quiero asignarle, es lo que vamos a asignar, es esta, ¿no? xn, xn. Pero índice, lo vas a matricitar, índice, vamos acá a índice, índice, número número de nodo, o sea, nodo inicial, la de esta, ¿no? Que esto a su vez, como habíamos visto acá, depende del i. Entonces vamos a hacer nuevamente índice, el i, ¿no? Entonces, para poder verlo mejor, vamos a darle un zoom acá. Vamos a darle un zoom y ahí podemos verlo, ¿no? Un poco mejor. Entonces ahí ya tenemos, eh, con esto ya estaríamos identificando la coordenada del nodo inicial del elemento, ¿no? Pero ¿dónde se va a almacenar? No se va a almacenar solamente esta variable. Esta variable, así como está, simplemente es una variable de un solo número, ¿no? Tendríamos que convertirlo a esto, que almacene en índices, o sea, que vaya almacenando un índice, en índices, ¿no? Entonces, lo que haríamos simplemente es, como yo necesito dos columnas, como hemos podido observar acá, necesito dos columnas, el x inicial y el x final. Entonces lo que voy a hacer es decirle que me guarde, en este caso que me guarde, que me almacene, en- vamos a hacer sub índice, vamos a hacer el índice, índice lo hago con shift llave o shift, no sé, coma o dos puntos, ahí, o pueden ir a entrar acá, ¿no? Con índice. Entonces yo quiero que me aumente en la columna, o que me guarde en la fila y, pero en la columna uno, porque tenemos, como habíamos visto, tenemos dos columnas. En la columna uno vamos a poner la columna uno, la columna 2, ¿no? Entonces, uno y 2 que me guarden la columna uno, ¿no? Pero este de las filas me va a ir aumentando, ¿no? Automatizada, va a ser automático, ¿no? Con esto. Ya, entonces ya tengo mi primera asignación. Luego, lo mismo hago, lo mismo hago, prácticamente copio lo mismo para la coordenada final, ¿no? O del nodo final. Acá cambio por 2, simplemente quiero que me guarden la columna 2. Y acá en reemplazo de NI va a ser NF, ¿no? No, lo mismo que podíamos observar acá, ¿no? NI y NF, ¿no? ¿Ya? Entonces ya está, hasta ahí estamos perfectamente bien. Pero si yo lo dejo ahí y presiono igual para verificar si estamos calculando, vamos a hacer igual. Entonces nos da como respuesta un solo número. ¿Por qué? Porque nos está dando como respuesta el último dato de esto, ¿no? Del último iterador, 6. En este caso sería la coordenada 6, podemos observar acá. A ver, claro, del nodo, el nodo, el nodo 9, que nos da como coordenada final 6, ¿no? Entonces, ya, 6. Entonces, nos está botando un solo número. Entonces, para que yo mostrar en sí el almacenamiento, la matriz de dos columnas y NB barras, NB filas, entonces simplemente tengo que colocar fuera del for. Quiero decirle que me muestre al CX, nada más, CX. El CX es esta variable, ¿no? Acá estos son sus índices, ¿no? Tanto de fila y columna. Entonces yo quiero que me muestre eh, la matriz en sí, ¿no? La variable. Entonces, y ahí está automáticamente.
ya tenemos todas las coordenadas de x inicial y x final de nuestro de nuestros elementos. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 10 elementos, por lo tanto tendríamos que tener 10 filas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Entonces, no es necesario mostrarlo, lo vamos a dejar ahí. Ahora, lo mismo, totalmente lo mismo, simplemente cambiamos de variable acá, en la parte. Lo mismo va a ser para la coordenada en y. Vamos a copiar lo mismo, ¿no? La misma lógica. Y aquí vamos a cambiarlo a y, ¿no? C subíndice y. Esto no es necesario porque esto es una variable local que está trabajando localmente, ¿no? Acá sí vamos a tener que cambiar por y o i mayúscula, ¿no? Entonces acá vamos a colocarlo. Sí, y. Vamos a colocarlo acá. Nada más, eso sería todo. Acá para darle un poco más de diferencia podríamos colocar y, ¿no? Y acá podríamos colocar y, aunque no es necesario, ¿no? Porque son variables locales. Lo importante es que almacene este dato y guardemos en esta variable, ¿no? Entonces para mostrarlo, damos igual. Entonces ahí ya se encuentran todas las coordenadas y inicial y y final de nuestra gráfica de todos los elementos, ¿no? Que conforman una estructura. ¿Ya? Espero que hasta ahí me hayan comprendido la lógica, ¿no? De lo que quiero hacer. Y a esto ahí así como está, ya tenemos dos variables, x y para ya graficarlo, ¿no? En un componente matemático. Lo vamos a graficar en un componente matemático, ¿no? Entonces rápidamente vamos a ir acá, a ingresar a la parte de, nos vamos a matemáticas y nos vamos a insertar componente gráfico, ¿no? Componente gráfico. Esperemos a ver que cargue el componente gráfico. Ahí tenemos. No, esto lo podemos hacer más chico a modo de ejemplo, ¿no? A ver. Ya, entonces ahí tenemos. Ahí vamos a graficar, ¿ya? Un poquito más tanto. Ya. Eso va a ser el área donde grafiquemos. Entonces, acá en esta parte de entrada vamos a colocar simplemente anticlic y vamos a insertar ¿qué variable? Cx. Y aquí vamos a ver el primer posible error, ¿no? C subíndice x va a ser la primera expresión. Y acá va a ser la segunda expresión y y va a ser C subíndice y, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y vamos a ver qué es lo que me grafica. Me grafica así, ¿no? Vamos a minimizar esto. No me grafica el pórtico que yo estoy esperando, ¿no? En este caso estaba esperando este tipo de pórtico, ¿no? De dos crujías y dos niveles. Eh, Nos grafica de esta manera, ¿no? Entonces, lo que hace acá es Matcat es así como está, une todas las filas, todos los nodos con una sola línea, une todo por donde va, ¿no? Lo sigue. Entonces, eso es lo que hace, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si a esto le damos una traspuesta? O sea, ¿cómo agarra los datos Matcat? Matcat agarra así. Todos estos X que podemos ver acá, todos estos X, vamos a de amarillo, todos estos X agarra una sola. Todo esto Y, una sola. Todo esto una sola. ¿No? Un solo, un solo recorrido, ¿no? Se va a agarrar todos los nodos posibles que tengamos. ¿Qué pasaría si a esto le transponemos? Nosotros le transponemos, entonces nuestra, nuestra variable cx ya se vuelve, si nosotros transponemos esto, se vuelve de esta manera. De una matriz de dos filas. Entonces acá sería x inicial 1 hasta un x inicial n, ¿no? X final 1 hasta x final n, ¿no? Entonces ahora sí nos agarraría esta forma.
así, nos agarra el primero, nos agarra el siguiente, así hasta llegar al al último elemento, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cuánto nos agarraría? Si tenemos 10 elementos, nos agarraría uno hasta 10, ¿no? Entonces nos graficaría 10 elementos. Entonces acá lo que hace es graficar eh, prácticamente uno solo, ¿no? Porque acá agarra todos los X inicial y X final, ¿no? En cambio acá está agarrando X inicial y X final a la vez, ¿no? Acá X inicial y X final, ¿ya? Entonces está agarrando solamente prácticamente uno acá, ¿no? Y todo va a continuar una sola línea. Entonces acá va a graficar independientemente. Entonces, ya he explicado eso, más o menos lo vamos a poder ver acá. Vamos a verlo acá, ¿ya? Entonces de esa manera acá ha continuado, ha conectado todos los nodos. Pero ¿qué pasaría si yo lo hago traspuesta? Como les vengo diciendo en el ejemplo, ¿no? Les vine diciendo en el ejemplo. Entonces acá vamos a colocar traspuesta, ¿ya? Vamos a parte de matrices, lo vamos a colocar a traspuesta. Ya va cambiando, observamos que ya va cambiando. Acá vamos a poner nuevamente traspuesta. Y ahora sí, ya podemos ver una cruz prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está superpuesto en la línea, ¿no? Igualmente acá. Vamos a sacar todo y vamos a dejar solamente la gráfica, ¿ya? Entonces doble clic y nos vamos al chart para desactivar algunas cosas, ¿no? Vamos a desactivar las coordenadas estas, los valores, la coordenada Y también, los valores. Ya está, también quiero desactivar el área de trazado, el borde, ya listo. Entonces solamente quedó la gráfica de los elementos, ¿ya? Le puedo dar un título también, ¿no? Para identificar que estas son gráficas de estructura. Gráfica, gráfica de estructura. Y esto lo voy a colocar en la parte encima. Y ya estamos, por ejemplo, rápido esto, ¿no? Entonces ya tenemos ahí. Pero le quiero dar un poco más de espesor a esto, a estos elementos. Ya, entonces vamos a dar un poquito más de espesor para que se note, ¿no? Esto lo vamos acá, ya que vamos a dar en línea, un poco más de espesor. Ahí ya tenemos, ¿no? Ya el gráfico del pórtico, ¿no? El gráfico del pórtico que efectivamente habíamos idealizado acá, ¿no? Habíamos propuesto, entonces ya tenemos ahí graficado los elementos, ¿ya? Así de fácil con este sencillo, por así decirlo, algoritmo. Entonces ya podíamos eh, graficar automáticamente los elementos. Esto ya está graficado y esto ya está para que grafiques cualquier tipo de estructura, ¿no? Cualquier cantidad de elementos. Ya, ahora vamos a continuar con la programación de los apoyos, ¿no? Ya. Ya, entonces ahora voy a pasar a explicar más o menos la lógica de cómo vamos a hacer los apoyos, ¿no? Los gráficos de los apoyos. Vamos a pintar un poco más abajo acá. Acá, ¿no? Ya, a ver. Eh, vamos a ingresar unas gráficas de apoyo, un apoyo fijo, por ejemplo, acá. Vamos a darle. Aquí tenemos un apoyo fijo, vamos a crear también un apoyo móvil. ¿Qué más? Y un apoyo empotrado, ¿no? En este caso, acá, por tener, a ver, acá la gráfica, ¿no? Este es el apoyo fijo que normalmente nosotros observamos y acá empieza el elemento, ¿no? Y acá lo simbolizamos con dos rueditas o una rueda, ¿no? El apoyo móvil, ¿no? El apoyo móvil. Luego está el apoyo empotrado, ¿no? Simplemente es una recta, ¿no? El apoyo empotrado. Ya, estos son los principales apoyos, ¿no? Hay muchos otros apoyos, pero vamos a empezar con estos ejemplos, ¿no?
Ya. Para simbolizar nosotros, para no complicarnos teniendo cantidad de, esta cantidad de líneas que podemos observar ahí, lo que podemos hacer, lo que vamos a tomar en cuenta en, al momento de graficar es lo siguiente. Simplemente vamos a hacer el triángulo y una línea que sobrepase un poco, ¿no? Esta parte de la base del triángulo. Entonces, lo que yo necesito es esto. Vamos acá. Primero, para graficar el apoyo fijo, vamos a necesitar un elemento así. Tu primer gráfico, ¿no? Luego otro gráfico. Luego, en este caso, otro gráfico, ¿no? A ver por qué. Ya, listo. El segundo gráfico de mi apoyo fijo. Luego va a haber un tercero, que es este, ¿no? Entonces, con esto, tres elementos, uno, 2, 3, es lo que yo voy a poder simbolizar mi apoyo fijo. Para el apoyo móvil vamos a hacer lo siguiente. Para el apoyo móvil, a ver, vamos, pues si podemos tener acá un gráfico de esto. Claro, a este me parece excelente. Vamos a simbolizarlo de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Y acá lo vamos a. Acá vamos a. Acá va a ser el elemento, ¿no? Va conectado el elemento, igualmente va a ir conectado. Esto va a simbolizar el apoyo móvil. Y el apoyo empotrado es mucho más fácil, ¿no? Simplemente la línea, así, nada más, ¿no? ¿Ya? O lo podemos hacer, ¿no? Más o menos como el SAP, lo hace así, así, ¿no? Podemos dejar así también. ¿Ya? Entonces, acá en el apoyo fijo quería explicar cuánto, cuántas filas necesito para graficar. Porque vamos a graficar de la misma forma como hemos graficado estos elementos, o sea, esta estructura, la misma lógica, totalmente la misma lógica. Vamos a necesitar coordenada inicial, coordenada final. Entonces, ¿cuántos elementos yo tengo acá en este apoyo fijo? Tengo tres elementos si nos damos cuenta. Vamos a color verde. Tengo un primer elemento, segundo y un tercer elemento. Entonces, la coordenada, a esto lo vamos a graficar con un factor de escala para poder nosotros personalizar y escalarlo a cualquier tamaño dependiendo, ¿no? Porque muchas veces las estructuras son de diferentes dimensiones. De repente un ejercicio nos toca a dimensiones de 10 metros, 9 metros. Entonces, y algunos ejercicios son de 3 2 metros. Entonces, ahí tenemos que tener un factor de escala, ¿no? Para escalar manualmente por ahora vamos a escalarlo manualmente a los apoyos. Más adelante también podemos automatizar con proporciones, ¿no? Según las dimensiones más grandes de la estructura. Ya, entonces lo que podemos hacer de momento, vamos a crear con un factor de escala. Entonces, el primer elemento tiene dos nodos, ¿no? Esto va a ser acá en este nodo, que podemos ver acá, ya, del de apoyo fijo. Este es el nodo donde está, donde empieza, donde empieza el elemento, ¿no? O finaliza el elemento. ¿Ya? A partir de ahí vamos a graficar. Entonces, como está acá es el nodo, vamos a decir la gráfica en menos en Y y menos en X. Se va hacia la izquierda menos y hacia abajo menos. Entonces, nuestro primer valor de nuestro primer elemento sería, como acá ya tenemos la coordenada, por ejemplo, esto va a ser una coordenada inicial, una coordenada 1, vamos a llamar coordenada 1 y coordenada 2, ¿no? No, vamos a llamarlo x1, una x1 y un y1, ¿no? Tenemos ahí. Aparte, con estas variables vamos a tener que restar. Por ejemplo, a modo de ejemplo, y lo vamos y a esto de escalar, vamos a tomar un número cualquiera. Podemos tomar números cualquiera. A esto le podemos dar cualquier número. Eh, la altura y la base de este triángulo podemos dar cualquier número. En este caso vamos a darle
que este x, esta distancia x, de acá hasta acá, va a valer 1.7. Más 1.7 acá sería 3.4, ¿no? Y esta altura va a valer, la altura, eh, a ver, la altura sería 2, ¿no? Un poquito más bajo. Acá sería una altura de 2, ¿no? ¿Ya? Entonces este primer elemento 1 va a tener como coordenada inicial esto, ¿no? Si nosotros sacamos el elemento, ese primer elemento, tenemos dos coordenadas del primer elemento. La coordenada va a ser x1 y y1 normal, ¿no? Y acá va a tener el valor de x1 en el nodo final, va a tener de x1 menos, como estamos en la coordenada de x, menos 1.7. Pero este 1.7 lo vamos a multiplicar por un factor de escala, ¿ya? Por un factor cualquiera, para que esto sea, ¿no?, sea grande, sea chique, dependiendo de cómo nosotros queramos. Luego, la coordenada y sería y1 menos 2, ¿no? Menos 2. Como estamos dando una altura 2. Y esto también por el factor. El factor va a multiplicar solamente al número, a este, al número nada más. Al número multiplica, no multiplica al valor x. Ya, entonces ya tenemos ahí nuestra coordenada, por ejemplo, para el primer elemento. Lo mismo, la misma lógica para este segundo elemento y este tercer elemento. El tercer elemento, por ejemplo, le vamos a dar un poquito más de desfase. Le vamos a dar, por ejemplo, acá menos 2. Hasta acá sería, ¿no? Vamos a darle 2.2, por ejemplo, ¿no? Y acá hasta esta parte, o sea, para que tenga una aletita, 2.2, ¿no? Y ya, entonces simplemente, ¿no? Por ejemplo, si queremos sacar las coordenadas de este elemento, sería, ¿no?, fácilmente, ¿no? Sacamos acá, vamos a sacar la coordenada de este elemento, nodo inicial y nodo final. Acá sería x, x1, por así decirlo, como ejemplo, menos, eh, como está en la coordenada 2.2, menos 2.2 por el factor, ¿no? Por el factor. Y en y sería, pues, y1 menos 2, ¿no? 2. Ya, lo mismo para este segundo, ¿no? Ya, lo mismo. Ya, totalmente sencillo. Eh, Ahora vamos a programarlo acá en MatCat, ¿ya? Vamos a programarlo. Ya, por ejemplo, vamos a hacer primero, a modo de ejemplo, el, el apoyo fijo, ¿no? El apoyo fijo. Pero acá todavía no le doy condiciones, no tengo restricción, nada. Entonces, de momento lo vamos a hacer así, pero vamos a programar, ¿no? Vamos a llamarlo coordenada de apoyo X, lo vamos a llamar esto, ¿no? Acá vamos a colocar, vamos a enter y vamos a colocar. Acá en esta parte vamos a decir que sea coordenada puntos para apoyos de gráfica, ¿no? Acá vamos a llamar puntos. Vamos a probar los puntos para gráfica de apoyo, ¿no? Gráfica de apoyos, ¿ya? O soportes. Entonces, acá lo vamos a dar una variable. O sea, que lo que nosotros necesitamos es, como les había explicado, primero coordenadas iniciales x y final, ¿no? En dos columnas. Vamos a programarlo primero para x y totalmente lo mismo va a ser para y, simplemente cambiando de variable, ¿no? Y una que otra dimensión, porque las dimensiones en x y son distintas acá en este apoyo. ¿Ya? Vamos a crear una variable. Dentro de ella vamos a programar c, vamos a llamarle c subíndice apoyo.
O sea, coordenada de apoyo X, más de X mayúscula, 2 puntos. Acá vamos a ingresar la parte matemática, vamos a ingresar una estructura para programar, ¿no? Entonces, lo que yo voy a necesitar es un for que me recorra desde un 1 hasta un número de nodos. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es verificar en cada nodo, por cada nodo, si tenemos digamos una restricción. En el nodo tal, si es cero, no tenemos restricción. Así va a ir verificando. El nodo 1 0, nodo 2 0, no tiene restricción. Si no encuentra restricción, no va a graficar nada. Si encuentra un número acá, 1, una sola restricción. Encuentra un valor 2, un apoyo fijo. Valor 3, un apoyo empotrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a programar primero con un for. Vamos a ingresar un for. Que este va a recorrer desde un i, o sea, podemos colocar cualquier variable, ¿no? La clásica i desde un 1 hasta un número de nodos, ¿ya? Y dentro de ese for vamos a colocar condiciones anidadas. En este caso vamos a decirlo que si la restricción, o sea, si la variable de restricción que podemos observar acá en la entrada de datos, si la variable de restricción es igual, por ejemplo, a 1, que me grafique las coordenadas del apoyo móvil. Si es 2, que me tome las coordenadas del apoyo fijo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya. Entonces acá vamos a decirle si res, la variable res que tengo de restricción, pero como va a recorrer, tengo que darle un índice, ¿no? Un índice. Tiene que recorrer todos los elementos de esa matriz, de esa variable, de esa matriz. Vamos acá a matrices y tablas, nos vamos a índice, que me recorra. Pero antes de eso, estamos olvidando el if, ¿no? Vamos a colocar acá el if. Si esta restricción, vamos a colocar arriba, si la restricción y, o sea, la restricción puede ser 1, 2, 3, 4. Si esto es igual, si esto es igual, si esto es igual a 2, que me grafique tal coordenada, o sea, que me guarde en tal matriz en una variable, voy a hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a almacenar matrices y vamos a ir uniendo, ¿no? Por ejemplo, para el apoyo fijo tenemos 3 elementos, pero para el apoyo móvil vamos a tener más elementos. Vamos a verlo acá. Acá podemos observar que para el apoyo fijo tenemos 1, 2, 3 elementos, pero para el apoyo móvil ya no tenemos 3 elementos, vamos a darle un zoom a esto. Tendríamos, ya a ver, acá tendríamos un elemento, 2, 3, acá 4, acá 5, acá 6, 7. 1, todo esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, el 7 sería acá, ¿no? 7 sería acá y 8. Entonces tendríamos 8 elementos, de los cuales cada elemento tendríamos que colocar su coordenada, ¿no? Para ver para tener esa apariencia de este apoyo, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a explicar las coordenadas de estos 3 elementos del apoyo fijo y de manera rápida, como yo lo tengo, vamos a presentar todo del apoyo móvil, ¿no? Para ver simplemente el funcionamiento de cómo yo funciono, eh, digamos una matriz de 3 filas con una matriz de 8 filas, ¿no? Entonces yo les voy a ir añadiéndole las filas, o sea, voy funcionando, ¿no? Verticalmente. Cuando no hay entonces lo que va a hacer es insertar un número que no existe o puede ser cero, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo lo vamos a restringir, ¿ya? Espero que me estén entendiendo. Y nos vamos a ir al Matcat y vamos a programar eso, ¿no? Ya. Entonces, como nosotros teníamos las dimensiones acá,
es 1.7, 1.7 y en la altura de 2. Entonces vamos a colocarlo rápidamente. Esas coordenadas, si ustedes ya lo van a identificar, se van a dar cuenta. Vamos a colocar, como tengo tres elementos, vamos a colocar una matriz de tres filas, ¿ya? Con dos columnas, porque voy a necesitar el X inicial y el X final, ¿ya? Entonces, como decía, nuestro primer X sería el X eh, inicial y Y inicial, ¿no? O Y1 o X1. Entonces, en este caso es la coordenada XN, ¿no? XN que depende del número de nodo. Entonces vamos a hacer XN índice, índice, ¿dónde está? Está índice, o pueden ir a la K matrices si nos vamos acá a índice, ¿no? Ya entonces índice Y, ¿no? Porque esto va a ir recorriendo todos los nodos. Y al siguiente va a ser lo mismo, copiamos y pegamos, pero menos, como decía, menos 1.7 por el factor. Eso está acá, ¿no? Que está menos 1.7 por el factor, ¿no? Habíamos sacado este diagonal, ¿no? Acá está, esa diagonal que habíamos sacado. A ver, de acá. ¿No? Esta es la coordenada, ¿no? Entonces vamos a hacer 1.7 o cualquier número que ustedes puedan escalar, ¿no? Como les digo, eso depende de ustedes. Por un factor, este factor todavía no lo hemos creado, pero lo vamos a crear más acá, ¿no? Arribita. El siguiente va a ser casi lo mismo, pero ya no sería menos 1.7, sino sería más 1.7, ¿no? Más 1.7. Entonces, X inicial y X final, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Esto normalmente lo copiamos y lo pegamos. Y vamos a copiar todo de arriba y lo pegamos, ¿no? Pero acá con signo positivo, ¿no? Ahora, la última coordenada inicial y final de X para el otro elemento, en este caso sería, ¿no? Este X1, o sea, o XN en el caso de MatCat, menos 2.2, ¿no? Por el factor. Igualmente, para acá, como acá es menos 2, el que sería más 2, ¿no? Al siguiente, hacia la derecha, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá simplemente. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo. Y acá vamos a decir que es menos. Esto va a ser menos 2.2, ¿no? Para que tenga ese desfase, ¿no? Y acá va a ser lo mismo, pero en sentido positivo, ¿no? Entonces ya tengo la primera matriz. Y esto lo voy a guardar en qué variable, ¿no? Una variable que podemos inventar cualquiera. Una variable R, por ejemplo, ¿no? De restricción. Y esto lo voy a asignar. Pero sin antes asignarlo a un que nos almacene, ¿no? Que nos almacene en un R, índice, ¿no? Nos vamos a matrices en un R índice I, ¿no? Que nos almacene esto, ¿no? Nos vaya almacenando matrices en ese R, ¿no? ¿Ya? Entonces con esto nosotros vamos a poder extraer cada dato, de la variable R, podemos, que van a estar guardados también en una matriz. O sea, en la matriz R van a ir guardados matrices como esta, de 3. Para el caso del apoyo móvil va a ser de 8 filas, ¿no? Y 2 columnas. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Ya, entonces luego de esto, yo puedo hacer otra restricción, que cuando la restricción sea igual a 0, que no me grafique nada, ¿no? Pero viéndolo bien, podemos colocar 0, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que va a graficar por ahí algo, ¿no? Mira, vamos a decirlo que vamos a llamarlo, que si es igual a 2, bueno, caso contrario sí vamos a poner abajo. Tranquilamente podíamos haber colocado primero con el 0, ¿no? Caso contrario sí, esa es una condicional anidada. Caso contrario, si restricción es igual a 0,
Vamos a abrir esto. Vamos a abrirlo. A ver. Ya, entonces lo vamos a ir acá. Ya. A ver, acá tenemos. Ya, acá tenemos cuando la restricción es igual a cero, ¿no? Cuando la restricción es igual a cero. Pero para tener un mejor orden, acá lo vamos a colocar cuando la restricción es igual a cero. Y todo esto lo vamos a colocar cuando es igual a 2 acá, ¿no? Vamos a colocar acá. Y esto todavía vamos a borrar. Algo tenemos que poner ahí. Y ya, entonces vamos a colocar de momento, vamos a colocar una matriz de cero, ¿no? De una sola, de una sola fila y dos columnas, ¿no? Vamos a colocar primero cero, cero, cero. Más adelante esto vamos a tener que cambiar por otro datito con un truquito que les voy a enseñar, ¿no? Entonces esto va a ser cero, cero, ¿ya? De momento. Entonces ya tenemos ahí. Ahora lo que voy a hacer es tratar eh, de funcionar todos estos elementos de esta forma, ¿no? Porque cada elemento que yo guardo, eh, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es guardar en cada índice de la variable R, guardar una matriz, ¿no? Entonces, en cada índice de esta variable R estoy guardando una matriz, otra matriz, otra matriz. La variable R, R índice 1 nos botaría esta primera matriz. La variable R índice 2 nos botaría este segundo. Lo que yo voy a hacer es tratar de juntarlos todo en una sola, y nos quede de esta manera, ¿no? Nos quede de esta manera. Lo podemos observar acá. Sí, nos quede de esta manera para que nos grafique con una sola variable, ¿no? Las coordenadas en X. Entonces, porque así eh, no nos, nos consideraría, no graficaría. Si necesariamente tenemos que tener números acá, no matrices dentro de una matriz. Puede ser una matriz, pero dentro de esa matriz tienen que ser números, ¿no? No tiene que ser así, matrices dentro de matriz. Entonces vamos a tratar de hacerlo esta función, ¿no? Con una función que tenemos en MATCAD, que es la función stake, ¿no? Con la función stake que podemos ver acá, la función stake nos dice que devuelve un array representado por los elementos ABC definidos de arriba hacia abajo, o sea, un array, ¿no? Que sube, o sea, que va a representar desde arriba hacia abajo, ¿no? Necesariamente tienen que tener el mismo número de columnas, nos dice, ¿ya? Pero no importa el número de filas, ¿no? No tiene nada de importancia el número. O sea, basta que tenga el número de columnas, lo podemos funcionar, ¿no? Y podemos llegar a esto, a funcionar así como esto, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar esa función, ¿no? Pero sin antes hacer algo. Entonces, fuera del if ya anidado, o sea, pero sigo estando dentro del for. Lo que voy a hacer es eh, para funcionar eso, para unir todas esas matrices. Por ejemplo, acá en el ejemplo que podemos ver, eh, para el primer nodo, por ejemplo, si no tiene restricción, entonces me guardaría este 0, 0, ¿no? El segundo nodo, el nodo 2, tiene una restricción a apoyo fijo, entonces me guardaría esta matriz que tiene tres filas, ¿no? Y el siguiente nodo, por ejemplo, 3 y 4, los siguientes no tienen restricción, entonces nos guardaría esta matriz, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a funcionar, ¿no? Entonces, y para eso voy a hacer mm, una condición que me bote si, dependiendo, ¿no? Si es verdadero o falso. If, entre paréntesis, voy a decir si el contador i, voy a forzarle que si es igual a 1, ya con eso ya estoy diciendo que sí o sí el i va a tomar el valor de 1 porque va a empezar el iterador, ¿no? Si i es igual a 1, eh, si es igual a 1, me tiene que guardar el R, este R que podemos ver acá, R índice I, ¿ya? Cualquiera, ya sea
esto o esto, ¿no? Puede ser que sea esto o puede ser que sea esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo digo, entonces voy a guardar, ¿no? Si es igual a uno me va a guardar esta variable. Una de esas dos, o cualquiera de... Si le ponemos más condiciones, va a ser una de las tres o una de las cuatro. Y en este caso contrario, si no es igual a uno, ya sea, obviamente de 1 va a pasar a 2, va a pasar a 3, va a pasar a 4, hasta el número que tengamos de nodos. Entonces, el número de, si el contador i, o la variable i es igual a uno, que es el contador del for, eh, que me devuelva este valor, o sea, esta matriz o esta matriz, ¿no? Caso contrario, cuando ya se vuelve 2, que me devuelva, que me devuelva lo siguiente, que me devuelva eh, una función del primer elemento. O sea, a esto primero vamos, o sea, ¿dónde voy a guardar ese? En qué variable? Vamos a asignar una variable local, ¿no? Para entenderlo. A esto le vamos a asignar una variable local A. Variable cualquiera, A. Cuando, mira, esto tienen que entenderlo detenidamente. Cuando i es igual a uno, necesariamente i va a tomar un valor uno al inicio, que me tome como respuesta este valor. Y este valor se va a guardar en A. Esta matriz se va a guardar en A. Nunca va a llegar en el primer iterador, en el primer valor I, nunca va a llegar a esta segunda parte, ¿no? Entonces, como yo sé que cuando I va a ser igual a uno, siempre me va a tomar este valor. Entonces, ya me puede tomar esto, me puede tomar el otro, la otra variable, ¿no? Esto ya va a depender de las restricciones, ¿no? Pero I cuando es igual a uno sí o sí va a empezar de uno, que me tome esta variable, ¿no? O sea, esta variable, o esta que es la misma, ¿no? Y esto se va a guardar en A. Entonces, A ya tiene un valor inicial. Tiene un valor inicial. Ahora, caso contrario, que me funcione este valor A con el siguiente R y el siguiente RI. Obviamente ya no va a ser el RI1, sino va a ser el RI2 o puede ser el RI3, el RI4. ¿Ya? Entonces ahí lo que quiero hacer, caso contrario, que me haga esa función. Entonces, ¿cuál es la función que me une los números de filas? Entonces sería matrices y nos vamos a funciones de stake. Nos vamos a stake. Acá lo que quiero que me funcione, o sea que me una, es la variable a, que inicialmente ya tiene un valor, porque acá lo condicioné, que inicialmente tiene este valor a, que me funcione con el siguiente, ¿no? Cuando i ya no es igual a uno, o sea, cuando i es igual a 2 es igual a 3, ya me va a funcionar con quién, con este valor r subíndice i. Este i pues puede ser 2 3 como nos vuelvo a recalcar. Entonces, ahí ya tiene un valor, ahí stake va a funcionarlos y lo va a guardar en la misma variable a. Y así va a ir uniendo, va a ir guardando en la misma variable. Entonces, al siguiente ya va a estar unido, va a tener mayor, o sea, mayor número de filas. Ah, entonces va a volver a iterar, va a ver, y si en esta condición va a decir, si i es igual a uno, como ya no va a ser igual a uno, entonces me va a funcionar. Todos los siguientes después de uno me va a ir fusionando el a con el siguiente ri, con el siguiente r índice i. Entonces, como esto va a ir dando valor, va a ir aumentando, acá va a ir aumentando por esto, ¿no? Por este stake que le estoy dando. No, espero que me haya entendido esa parte. Entonces, ya con eso estaría, ¿no? Yo podría dar igual, a ver qué respuesta me da. Ah, y tenemos un fac que no lo hemos definido. Dice, esta variable no está definida. Entonces vamos a dar un número cualquiera. A ver, fac, acá, fac va a ser lo que definido localmente 0.12 o 10 o cualquiera. A ver, hasta ahí. Entonces nos da efectivamente ya, nos funciona. Como todas las restricciones están a cero, o sea, están cero, me va a tomar siempre esta condición. Cuando res índice y es igual a cero, que me tome este valor. Entonces, y luego me va a ir, después de esto, o sea, después de que i es igual a uno,
ya va a ser cuando el i ya se vuelve 2 hasta el número de nodos, va a ir funcionando. Entonces, ¿cuántos de estos tiene que haber? Número de nodos hay, si no me equivoco, 9, ¿no? 9. Tiene que haber 9 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ¿qué pasaría si yo coloco 2 en alguna de las restricciones? Por ejemplo, en la restricción 1 voy a colocar 2. Entonces ya me va a tomar esta matriz, ¿no? Entonces yo pincho afuera, hago clic. Entonces acá ya me está aumentando acá en la primera, en las tres primeras partes, porque acá tengo tres filas, ya me da números, ¿verdad? Números diferentes cero. Entonces ya no va a tener necesariamente 9 filas, va a tener más. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso depende porque acá estoy aumentando tres filas más, ¿no? Entonces ahí ya tengo las coordenadas de los nodos fusionados, ¿no? Como les digo, acá no necesariamente puede ir cero, ¿no? Ahí- pero vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. Entonces ya, por lo menos ya tenemos la idea, ¿no? Cómo va a ir la cosa, ¿no? Lo mismo, totalmente lo mismo, hacemos para, eh, copiamos para las coordenadas, en este caso las coordenadas en Y. Vamos a pegar acá y vamos a ir a coordenadas. Acá vamos a cambiar de dato, coordenadas en Y, ¿ya? Las coordenadas en Y. Ya, entonces copiamos y cambiamos y acá lo que vamos a hacer es, obviamente ya no va a ser pues X, ¿no? Va a ser Y o Y, ¿no? Y cambiamos por Y, pero acá vamos a también tener que cambiar de dimensiones, ¿no? Ahí tenemos. Y obviamente para la primera coordenada no sería menos 1.7, sino sería menos, vamos a la página anterior, nos vamos y nos observamos acá, acá, eh, sería pues la segunda coordenada de este elemento 1 sería y menos 2, ¿no? 2 por el factor de escala. Entonces acá sería 2. Y acá cambiaré también a 2, ¿no? 2. Acá también cambiaría a 2. Y acá también cambia a 2. Esas son las coordenadas. Es sencillo, ustedes lo pueden verificar por cada elemento. No, tiene la misma lógica, ¿no? Restamos nada más. Entonces lo mismo, aplicamos esto. O sea, es lo mismo, ¿no? Totalmente lo mismo. La misma lógica y ya está. Y podemos hacerlo igual a esto, ¿no? Igual. Y ahí nos muestra, ¿no? 0.24. Acá también podemos mostrarlo nuevamente. Ahí está, ¿no? Por ahí va la cosa. Ya, entonces esto lo podemos ocultar. No es necesario que se muestre. Simplemente para verificar si está funcionando. Pues ya tenemos dos coordenadas. Ahora con esto ya podemos hacer lo mismo que hicimos acá. El elemento, totalmente lo mismo. Podemos hacerlo lo mismo, ¿no? Lo misma. Lo es como estaríamos graficando una estructura, pero a pequeña escala. Ya, entonces ahí vamos a colocarlo acá. Ya, a ver, vamos a hacer esto. Y acá vamos a colocarlo. Ya, vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo acá. A ver. Ya, entonces colocamos. Hacemos ese anti-click. Y insertamos ¿cuál era el componente? Era coordenada, subíndice, apoyo, de AP, tenemos acá, de AP en X mayúscula, ¿no? En X mayúscula. Y el otro era la expresión en Y, era coordenada, subíndice, apoyo en Y. Entonces ya tenemos ahí.
y nos damos cuenta, ahí tenemos una gráfica, ¿no? Y creo que no está tan bien. Pero a ver, vamos, de repente en algo hemos fallado, pero nos falta colocar la traspuesta, ¿no? Ahora vamos a ver si nos funciona con traspuesta. Acá, y nos vamos a traspuesta. Acá. No, está graficando de esta manera, no es lo que estamos necesitando. Y vamos a ver en qué estamos fallando. Ah, acá están los signos de esto. Es menos, menos y acá es menos, ¿no? Si nos damos cuenta del primer elemento, tiene la misma coordenada. eh, del primer elemento, sus coordenadas y son lo mismo, pues, ¿no? Como va hacia abajo menos 2 para los dos va menos 2, ¿ve? Menos 2, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces sería menos 2 menos 2. Ahí estábamos cerrando. Igual acá menos 2 es la coordenada del elemento inclinado, o sea, recto, o sea, de la parte de abajo, la base, esta parte recta de abajo, es menos 2, ¿no? Menos 2 está a una distancia de menos 2 del nodo, o sea, está a una distancia de menos 2 de este nodo. Entonces menos 2 menos 2. Entonces con eso creo que estaría funcionando. Ya, entonces ahí tenemos un apoyo fijo ya, ¿no? Ya un apoyo fijo. A ver, ¿qué más tenemos? Ya tenemos un apoyo fijo. A esto lo vamos a hacer más grande. Ya. Entonces ya le dimos. Entonces, ¿qué pasaría si, como esto ya está automatizado, qué pasaría si yo le coloco 2 al apoyo 4, por ejemplo? 2 al apoyo 2, no, la restricción 2 al apoyo 4. Presiono clic fuera y me grafica automáticamente, ¿no? Eh, ya estamos automatizando los apoyos en este caso, ¿no? Igualmente para este siguiente nodo, que viene a ser el nodo, si no me equivoco, el nodo 7. El nodo 7 vamos a colocar 2. Simplemente cliqueamos afuera y nos grafica, ¿no? Entonces efectivamente está graficando bien, ¿no? Nos grafica bien. ¿Qué pasaría si yo coloco ceros nuevamente a todos? Cero, a ver qué pasa, ¿no? Matriz de cero, nos va a dar pura matriz de cero. Y acá tenemos en el último, ¿no? ¿Por qué queda cero? ¿Por qué? Ah, faltaba colocar cero. Entonces, damos clic, ¿no? Pero no es lo correcto considerar 2 0, porque de todas maneras me va a graficar un punto en cero, ¿no? Si nosotros nos vamos, ya esto forma parte de otra gráfica, ¿no? Entonces, si nosotros le configuramos a esto, nos vamos a configurarlo, y la gráfica 2 se dan cuenta, se va al origen. Entonces, si yo a esto yo le daría, por ejemplo, un símbolo, una cruz, por ejemplo, una cruz, por ejemplo, ya, entonces ahí yo voy a poder ver, vamos a darle, ahí yo voy a poder ver, acá está, chiquito, ¿no? No parece tanto, pero acá está, ahí pueden ver chiquito. Está graficado algo, un punto en ese nodo, o sea, una, está una X ahí, ¿no? Como está al borde, pues es que no parece bien, ¿ya? Entonces no sería lo correcto. Entonces lo correcto, el truco sería que coloquemos acá un número nan, ¿no? O sea, que no es número, ¿no? Nan, que no es número. Simplemente colocamos nan acá y acá colocamos también nan, nan. Y me hace todo en un tono verde, ¿no? Un tono verdecito. Y de esa manera, y ya no me... A ver, ¿por qué me está considerando? Ah, porque todo está cero, ¿no? Ya, a ver, vamos a colocar igual, a ver qué está. Ya, está considerando de todas maneras. Pero aquí lo que haría, entonces de esa manera ya no me puede graficar. No me debería graficar, ¿no? Entonces yo coloco, por ejemplo, acá 2. Me debe graficar en el nodo acá, ¿no? Ahí está. Vamos a darle otro estilo, ¿no? Ah, sin eso, sin el símbolo. Entonces ya tenemos ahí.
un apoyo verdecito, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí podemos observar. ¿Ya? Podríamos entonces colocar los ceros también o nan, ¿no? Muchas veces esto funciona para eliminar, digamos, algunos elementos que no son números, elimina automáticamente las filas que contienen estos números, o sea, este es el número nan, ¿no? O sea, que no son números, ¿no? Dato nan. Entonces podríamos utilizar así. Y de esa manera ya nosotros ya podemos graficar en cualquier parte. Porque, como les decía, como estaba al principio en el nodo 1 puedo colocar 2, en este siguiente nodo puedo colocar 2 y automáticamente si yo presiono clic fuera y me va a graficar, ¿no? Como tenemos ahí. Ya, la misma lógica se hace eh, para la gráfica del apoyo, ¿no? La gráfica del apoyo y la gráfica del apoyo móvil, apoyo empotrado, ¿no? Ya en este caso, entonces en este caso para el apoyo fijo sería 1, ¿no? Ya ustedes lo hacen, o sea, es lo mismo, ya su chamba de ustedes va a ser hacer su apoyo empotrado, o sea, acá mismo, o sea, puede tener, puede tener 8, 10, 3 filas, ¿no? Siempre y cuando tenga la misma cantidad de columnas, porque estas columnas dependen de que es X inicial y el X final, ¿no? Entonces acá Y inicial y entonces, así estaríamos culminando la sesión número 6. Espero que me hayan comprendido todo esto, ¿no? O sea, es totalmente fácil, ¿no? O sea, la misma lógica, totalmente la misma lógica para las cargas puntuales y bueno, las cargas puntuales tanto en X y en Y, ¿no? Eso es la misma lógica. Totalmente la misma lógica es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? A ver, ya. Es totalmente sencillo. O sea, la vez que ya lo agarremos la onda, o sea, basta que nos demos cuenta en esta primera etapa nada más, en esta primera etapa cuando hemos creado nuestros elementos, ¿no? N elementos. Ahora, estos apoyos van a depender del número de nodos, si nos damos cuenta, ¿no? Ahí estamos. Nos damos cuenta que acá depende del número de nodos. ¿Por qué? Porque va a ir contando todos los nodos, ¿no? Entonces, vamos a buscar, a ver, ya, entonces acá tengo más o menos, así es, eh, para lo que es el apoyo fijo, ¿no? Para el apoyo móvil, ¿no? Todos estos datos, ¿no? Todos estos datos, todos estos datos para el apoyo móvil, ¿no? Que es de este tipo, así, ¿no? Que tiene 8 elementitos, ¿no? Y entonces tú vas a tener que graficar cada elemento, ¿no? Cada elemento. Y eso ya pues lo puedes, basta que tú ya hayas considerado o hayas tomado ya los datos de esos elementos, 8 filas en este caso vas a tener 8 filas y ya pues ya tú ya lo vas a poder replicar a cualquier nodo, ¿no? Así como estamos observando para el caso del apoyo fijo, ¿no? Incluso yo puedo poner un apoyo fijo acá arriba, ¿no? En el último nodo. Vamos a colocar un apoyo fijo en el último nodo, ¿no? En el último nodo, y presionamos clic fuera y ya me graficó un apoyo, ¿no? Esto, por ejemplo, puedo graficar inclinado. O sea, acá ya tú puedes graficar cualquier tipo. Por ejemplo, a este nodo, que es el nodo, si no me equivoco, 6 o 7, vamos a darle mayor X para que esté inclinado, ¿no? Vamos a darle un X 8. Vamos a ponerle 8. Presionamos clic y me está graficando, ¿no? De esta manera. Entonces, de esa manera ya tenemos gráficas de pórticos. eh, ya para cualquier, o sea, gráficas de elementos, ¿no? Para cualquier tipo de estructuras, pórticos, armaduras, vigas, apoyos. Entonces ustedes ya van a poder hacer los apoyos empotrados, los apoyos móviles, ya todos los apoyos que ustedes quieran, ¿no? En el ejemplo estaba ahí graficado las cargas puntuales, los apoyos, ya estaban, ¿no?
pero a modo de práctica ustedes lo pueden realizar, lo pueden realizar. Espero que esta sesión les haya servido eh, mucho, porque esto se utiliza bastante para graficar, ¿no? Para darle más estilo a tus hojas de cálculo, ¿no? Que se grafiquen automáticamente. ¿Ya? Entonces, ya hemos explicado los distintos métodos o tipos de gráficas que hay, ¿no? Ya, esto es todavía un nivel intermedio, todavía faltan los niveles avanzados de gráficas, como podemos ver ahí en la presentación que estamos observando. Más o menos van a llegar a este tipo de diagrama de cargas y también sus diagramas de momento, ¿no? Ya, entonces, esto sería la sesión de hoy, la sesión 6. Y ya nada, un saludo, nos encontramos para la siguiente sesión, ¿no? Espero que haya contribuido a sus conocimientos.